Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy evaluaremos el primer año de gestión del actual periodo legislativo, toda vez que el 14 de mayo se cumple el primer año de trabajo de la actual administración de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para abrir este diálogo hemos invitado al legislador Salvador Quispe. Revisemos su perfil. Salvador Quispe, sociólogo, magíster en gestión empresarial y desarrollo social, asambleísta nacional, integrante de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Y para complementar este debate hemos invitado a la asambleísta Lucía Plasencia. Revisemos su perfil. Lucía Plasencia, administradora turística, asambleísta por la provincia de Loja, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en la señal de la televisión legislativa, Canal 42 en la ciudad de Quito y también en nuestras frecuencias en la provincia de La Azuay, Guayas y Manabí. Este programa también se transmite en vivo a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador y también a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Decíamos al inicio de este programa que hoy vamos a evaluar el primer año de gestión del actual periodo legislativo. Este 14 de mayo precisamente se cumple el primer año del trabajo del actual Parlamento ecuatoriano. Vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar con usted, asambleísta Lucía Plasencia, legisladora. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Bienvenida. Muchas gracias, estimado Ricardo. Un saludo cordial a todos quienes están observando por este importante medio de comunicación. Es un gusto estar en este Tercer Debate. Quiero saludar también a mi contertulio Salvador Quispe. Qué gusto, muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, por este espacio. Gracias, asambleísta. Bueno, legislador Salvador Quispe ya le dio la bienvenida. Igualmente, les saludamos y gracias por estar con nosotros a través de la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Saludos para la colega asambleísta Lucía Plasencia y sobre todo a la audiencia de la televisión legislativa, de la radio de la Asamblea Nacional. Y gracias por invitarnos. Efectivamente, vamos a cumplir ya en 3 días el primer año de gestión, así que hay mucho que hablar y gracias por la oportunidad. Claro que sí, legislador. Voy a empezar por usted, asambleísta Lucía Plasencia. ¿Cómo llega la Asamblea Nacional a este 14 de mayo respecto de lo que fue aquel 14 de mayo, aquel día que se instaló por primera vez el Parlamento ecuatoriano? ¿Cómo llega ahora, un año después? Sí, bueno, hay que primero poner en contexto qué recibimos, cuál fue la herencia que tuvimos de la Asamblea anterior. 400 proyectos de ley que los dejaron como herencia, en la cual estuvieron distribuidos en las diferentes comisiones, en las 15 comisiones especializadas, en la cual entiendo que todas las comisiones también, incluso diferentes asambleístas tuvieron y tienen producción legislativa que la están dando tratamiento. Y yo puedo también responder por mi comisión en la cual soy vicepresidenta, estimado Ricardo, decirle que justamente el día de hoy completamos las 100 sesiones en cual
se vino o se dio tratamiento de algunas normativas, algunas propuestas de leyes. Hemos tenido 7 normativas o proyectos de ley que se dieron tratamiento dentro de esta comisión, pero sí se refiere a nivel general. Hay que mencionar que, si bien es cierto, los proyectos de ley ingresados, 230 proyectos de ley, de los cuales 24 leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. En el último año. En el último año. Aquí hay que mencionar algo que sí nos debe preocupar, que estamos hablando del 10.43% productividad de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque le acabo de decir eso, que las diferentes comisiones están trabajando. Yo acabo de mencionar ahora que hemos llevado nosotros 7 proyectos o iniciativas legislativas dentro de mi comisión. Hacemos una distinción entonces entre el trabajo administrativo y el trabajo de las comisiones. Bueno, hay muchas leyes también que han sido analizadas, tramitadas del periodo anterior. Me detengo ahí. Asambleísta Salvador Quispe, tenemos una primera evaluación del trabajo de la Comisión de Soberanía Alimentaria. En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, ¿cómo se encuentra la labor, el tratamiento de las iniciativas legislativas e igualmente, cómo encontramos al Parlamento ecuatoriano? ¿Cuál es la evaluación durante este primer año de gestión? A ver, ha sido un año con una serie de situaciones, un ambiente político complejo, una enorme diversidad de posiciones políticas dentro de la Asamblea Nacional, lo que nos ha dado dificultades, pero también en medio de esa diversidad política también hemos tenido resultados. ¿Cuáles son estos? ¿Podemos mencionarlos? Quisiera rápidamente comentar la pregunta en relación a la comisión a la que pertenezco, que tiene que ver con el derecho al trabajo y la seguridad social. Ahí no paran las visitas de los ciudadanos reclamando o pidiendo que la Asamblea interponga su buena gestión fiscalizadora para que, por ejemplo, se le pague a los jubilados. ¿Sí? ¿Por qué los despidos ilegales? ¿Por qué no se le paga, reconoce horas extras, etcétera, etcétera? Así que hemos tenido que atender esas necesidades. Espero que estemos dando un resultado positivo para quienes han acudido pidiendo ese apoyo a la comisión. Por otro lado, también hemos avanzado con varias leyes. Personalmente suscribí un proyecto para el nuevo Código del Trabajo. Lo hicimos junto con las distintas organizaciones de los trabajadores, los sindicatos del Ecuador, y en octubre pasado presentamos, y ese proyecto ya pasó el primer filtro de la Unidad Técnica Legislativa, pasó el filtro del CAL, ahora está en nuestra comisión. Hemos avanzado ya una buena parte del trámite y esperamos poder tener los informes pronto. Así que yo diría, se ha trabajado bastante bien pese a la diversidad que existe también en la comisión. En el Pleno de la Asamblea Nacional se han presentado problemas, hablaremos de eso, pero yo quiero empezar por los puntos positivos, ¿no? No es solamente problemas. Yo en estos días me he dedicado, por ejemplo, a socializar esta ley que aprobamos en enero pasado. Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. Así es. Y que entró, se publicó en el registro oficial el 25 de marzo de este año. ¿Y por qué me hago eco de esto? Cuando yo fui candidato tuve la oportunidad, por ejemplo, de visitar Ciudad de Dios, allá cerca de Monte Sinaí, en Guayaquil. Y con las lágrimas en los ojos, las madres que viven en ese sector nos decían: por Dios, vivo aquí como 15 años y todos los días vivimos con la zozobra del desalojo. Ayúdenos a legalizar esta tierra donde vivimos por 15 años. Y esta ley responde para eso. ¿Va a responder esas necesidades ciudadanas esta normativa? Así es, y no es la única. Aquí tengo en mis manos otra ley que se ha aprobado y ha entrado en vigencia en el registro oficial el 5 de julio del 2016, que apunta para lo mismo. El problema, Ricardo y queridos ciudadanos, tenemos muchas leyes, en este caso solamente apuntando a regularizar esos terrenos donde están los asentamientos humanos de hecho, tenemos 2 leyes. Esta ley que se llama la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que permite o que manda hacer la gestión para esos propósitos, ¿no? El artículo, la disposición general octava ordena a los municipios y al MIDUBI que hagan esa gestión. Es más, le da un plazo de 2 años para que hagan ese trabajo. Del 2016 venció el plazo hace rato. Sin embargo, ahí están
esas tierras todavía no legalizadas. De acuerdo, y esta ley legislador, ratifica para eso. Entonces, esto es solo un ejemplo, Ricardo, de los resultados buenos que tenemos, que quizá está faltando en difundir, y esa es también la tarea nuestra, y ahí estamos. de acuerdo. Dos normativas. La asambleísta Lucía Plasencia, en un principio nos había señalado que son al menos 24 leyes que se han aprobado en el último periodo legislativo. De estas, ¿cuántas pertenecen a la Comisión de Soberanía Alimentaria? Bueno, hay que mencionar, como yo le había dicho ya, por ejemplo, este proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para el desarrollo de la agricultura y pesca, están ya dentro, esa fue una herencia de la asamblea anterior, en la cual está ya con un informe para el archivo. Eso está en ya, si la señora presidenta lo toma en cuenta y lo ponga en el orden del día. Es decir, ya la comisión ya lo aprobó. Ya lo tenemos aprobado. Yo le voy a comentar aquí cuál es el trabajo que hemos estado haciendo en la comisión, y el segundo paso, o el paso definitivo, es que la señora presidenta de la Asamblea lo ponga en orden del día. Está, por ejemplo, el proyecto de Código Orgánico Integral Agropecuario, que también está para informe para el primer debate. Está también el proyecto de Ley Orgánica de Defensa y Desarrollo de la Economía Familiar y Campesina, está ya para el segundo debate. Está cumpliéndose los plazos. Está también la Ley Orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, que justamente el día de ayer se quedó en las comisiones generales, que está también para segundo debate. Está el proyecto de ley reformatorio a varios cuerpos legales, que también están ya para primer debate, el informe para primer debate en la comisión. Yo pienso que eso es importante. ¿Y cuál es el resultado de este proyecto de ley? Sí me gustaría mencionar, estimado Ricardo, porque este proyecto de ley es como resultado de un proceso de fiscalización en las bodegas de aduana en el cantón Cantamayo de la provincia de Loja, donde nos pudimos dar cuenta el desperdicio de alimentos que estaban ahí en esa bodega. Hablábamos de 5.000 quintales de arroz, quintales de maíz, cajas de manzanas, de frutas. ¿Por qué se encontraban ahí esos alimentos? ¿Bajo qué condiciones? Pésimas, incluso ya estaban para ser destruidas, porque así decía la norma, cuando en pandemia, ¿cuántas familias necesitaban de que esos productos estén en la mesa familiar? Esto es lamentable, y una responsabilidad o la falta de voluntad política. Nosotros hicimos un análisis que si nosotros reformamos una ley, una normativa, no podíamos dar solución a esta problemática. Por eso es que se analizó reformar a 3 cuerpos legales, como ese proyecto de ley de sanidad agropecuaria, el Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Producción, y este ya está para informe de primer debate dentro de la comisión, así que esperamos que cumpla todo ese proceso y dar pronta solución a esta problemática. También está el proyecto del colega asambleísta, el COSAL, el Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, que también está dentro de la fase ya de socialización. Entonces quiere decir que esta comisión ha venido trabajando en lo que respecta o bajo nuestra responsabilidad. Ahora bien, asambleísta, una de las demandas que hemos visto en los últimos años es precisamente del sector del agro, y muchos de los ciudadanos, por ejemplo, se han quejado sobre el pago del precio de sustentación, tanto de la leche y también del banano. Ha habido movilizaciones, protestas sociales. ¿Qué pasa con ese sector? Tal vez estas normativas no están apuntando hacia las demandas de este sector de la economía. A ver, aquí hay que ser responsables. Si nosotros hemos puesto en agenda, y si es que se está ya procesando estas propuestas de leyes, porque han sido dialogadas con la ciudadanía y están recogidas todas esas propuestas para dar soluciones a lo que usted acaba de mencionar. Hay que recordar que en sesión de pleno se aprobó para que la Comisión de Soberanía Alimentaria vaya a la provincia del Oro, exactamente en Machala, y llamar al señor ministro y a quienes también competen a todo este sector para que dé soluciones a la problemática en el tema del banano. Se habló de algunas propuestas también. Al final del día vemos que el señor ministro renunció a esta cartera de Estado y tenemos otro ministro aquí en este momento, pero más allá de eso tenemos que exigirles que den respuestas a todas estas iniciativas que nosotros hemos tenido desde la Asamblea Nacional, y así también para ir viendo esas soluciones en conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir cumpliendo los plazos, porque estas sí son normativas responsables, dialogadas con la ciudadanía y para la ciudadanía. De acuerdo. Asambleísta Salvador Quispe, nos señalaba que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores ha atendido la demanda de la ciudadanía en cuanto a la falta de empleo. Y hace pocos días se conocieron algunas cifras en cuanto al desempleo y subempleo. Y encontramos nuevamente que al menos 3 de cada 10 ecuatorianos gozan de un pleno empleo. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional para la generación del empleo
precisamente, porque esa es una de las demandas, algo que se escucha en la opinión pública sobre todo. Bueno, hay varios proyectos de ley que caminan para eso, ¿no? Agradezco a la colega asambleísta Lucía Plasencia por recordar uno de los proyectos que presenté. Ustedes recordarán, aquí se hizo una gran feria, una bonita feria el 17 de noviembre pasado, y en el marco de esa feria entregamos lo que se llama el proyecto para el nuevo Código de la Soberanía Alimentaria, el COSAL. Y ese proyecto busca cómo garantizar ese trabajo invisibilizado que está en todo el territorio nacional. Y gracias a aquellos hermanos no faltan los productos en las ferias libres. Pero ¿cómo está el pago, el reconocimiento por ese trabajo que hacen nuestros hermanos en el campo? Entonces, estamos trabajando proyectos para eso. Hay que garantizarles a nuestros hermanos campesinos, agricultores, ganaderos, una justa distribución del agua. Hay que garantizarle una semilla apropiada, cumpliendo con los mandatos constitucionales que tiene que ver con el no a los transgénicos. Tenemos que garantizar a los agricultores todo lo que tiene que ver con los insumos. No es posible que sigamos este problema que vivimos este rato. Si uno va al campo, la gente dice, hasta hace unos meses el saco de urea costaba $20. Este rato está en más de $50. Esos son los problemas que estamos atravesando en el campo. El tema de la comercialización, y ahí ustedes ya aquí hemos mencionado el tema de los precios de sustentación, con la leche, con el maíz, con el arroz, con el banano, con todos los productos. Entonces, esto busca que no solamente haya trabajo, sino que además que ese trabajo sea reconocido como corresponde. El otro proyecto que está caminando para ese propósito, y pido que mis compañeros asambleístas, donde corresponda, no voy a dar nombres, pero que se agiliten esos proyectos. Ya está bastante avanzado el proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés y que en otro capítulo el mismo proyecto busca condonar los intereses de los créditos de la línea productiva que sacó la gente antes de la pandemia y que por el confinamiento no pudimos trabajar. ¿Una nueva condonación de intereses, multas y recargos? Porque es lo que han demandado sobre todo el sector productivo, por ejemplo. Qué bueno que pone al debate, mi estimado Ricardo, ese tema. Si se ha condonado en años anteriores, yo recuerdo claramente con la ley de fomento productivo que se aprobó en agosto del año 2018, se condonaron estas multas, recargos, alrededor de $4.500 millones. ¿Para qué sector? Esa deuda no es pues de los chiquititos que piden en el Banco de Fomento $10.000. Esa es una deuda de los que piden $1 millón, $10 millones. De ellos, eso no son muchos, son pocos. ¿Que es la economía popular y solidaria? Es el gran empresario. ¿O no? Es el gran empresariado. Es la gran empresa, pues la que no pagó los impuestos a tiempo, dejaron acumular las multas, los recargos y finalmente se condonaron estos $4.500 millones con esa ley en agosto de 2018. Con esta ley que nosotros hemos presentado, son condonaciones de intereses pequeños, pero para nuestro pueblo que no tiene ni siquiera los 25 centavos para pagar el bus. Okay. Es un dineral, pues, deber $2.000, $3.000. Así que eso está caminando ese proyecto. Yo aspiro que en la Comisión de Régimen Económico salga pronto los informes y con eso, mi estimado Ricardo, para concretar la respuesta, esperamos que podamos garantizar un crédito a una tasa de interés, ojalá de un dígito, y con ese crédito, que todos los jóvenes, nuevos profesionales, ejemplo, un mecánico automotriz, que ya está listito para producir, pero no tiene esos $20.000, esos $50.000 para poner su taller con sus herramientas, haga ese crédito. Con ese crédito monte su taller y ahí está ya el empleado y posiblemente invitando a unos 2 o 3 más para trabajar en ese taller. Bien, legislador, temas económicos y temas laborales. La asambleísta Lucía Plasencia, se me quedaba antes de cerrar este primer bloque en cuanto a la evaluación de la Comisión del trabajo de la Comisión de Soberanía Alimentaria. ¿Qué pasa con el sector pesquero? La Asamblea Nacional, si no estoy mal, en el periodo anterior, año 2020, dio paso a una nueva ley de pesca, pero fueron los mismos legisladores quienes aprobaron esa normativa los que dieron paso o mencionaron que se debía reformar. Esa iniciativa recayó en la Comisión de Soberanía Alimentaria. ¿Avanzó ese proyecto de reforma? ¿En qué estado se encuentra? Sí, bueno, eso lo había mencionado ya, que dentro de este proyecto, el COIAP, pues, es resumido e integral, okay. Era un código que se lo llamaba, luego de un análisis
se vio que eso no cumplía con la palabra que decía código. Habían articulados que se habían sumado, pero no daban respuesta a lo que en sí necesitaba este sector tan importante. Por eso es que dentro de la comisión y luego de tener algunas representantes dentro de esta comisión, se analizó y se propuso el archivo de este proyecto de ley. Obviamente con la finalidad de crear otra propuesta que sí ajuste a las necesidades de este sector tan importante. ¿Que contenga qué temas? Por ejemplo, que tenga en cuanto al aporte o a que responda a la necesidad del sector pesquero, por ejemplo, en cuanto a accesos a créditos, en cuanto, por ejemplo, a condonaciones de deudas, cosas como estas que realmente necesita el sector pesquero, incluso incentivos económicos y que se presten las condiciones necesarias. Se hablaba también del tema de ¿cómo llamaríamos? Los artefactos o el mecanismo que ellos utilizan para el tema de la pesca, las redes, que vayan acorde a sus necesidades. ¿Insumos artesanales? Insumos artesanales, sí, ¿Ya? Correctamente, gracias. Insumos artesanales que lamentablemente no estaban de acuerdo a las realidades de ellos dentro de este código. Entonces, cosas como esas, pensamos que es importante que se dialogue con la gente que necesita, en verdad, y poder nosotros tener unas normativas acorde a estas necesidades. Muy bien, legisladores, esto en cuanto a la etapa de evaluación del trabajo de las comisiones, porque evidentemente las mesas legislativas han registrado procesos de socialización en cuanto a la construcción de leyes. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos hablaremos del otro tema que también compone la Asamblea Nacional y es el tema político. Allí vamos un poco a ir conversando qué evaluación tenemos en cuanto a este primer año de gestión. Así que amigas y amigos, sigan con nosotros. Estamos conversando con la asambleísta Lucía Plasencia y con el legislador Salvador Quispe en esta evaluación al primer año de gestión del Parlamento ecuatoriano. Sigan con nosotros en la señal de los medios legislativos. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Conversamos con los asambleístas Lucía Plasencia y Salvador Quispe respecto de la evaluación a este primer año de gestión. Este segundo bloque, ahora voy a empezar por usted, asambleísta Salvador Quispe. ¿Cuál es la evaluación política, si se quiere, durante este primer año de gestión? Y la consulta va directa. El 14 de mayo llegaron definidos los bloques parlamentarios, tanto es así que quedaron establecidas 5 bancadas legislativas en un principio y decidieron nombrar a la señora Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo con el movimiento Pachacutic? Hemos observado al menos que 6 legisladores se han considerado rebeldes, lo han dicho ellos. La bancada de Izquierda Democrática, por ejemplo, le voy a trasladar también la consulta a la asambleísta Lucía Plasencia, ha registrado algunas expulsiones de las bancadas legislativas. ¿Qué ha transcurrido durante este año, legislador? A ver, en relación a las dificultades de Pachacutic, los compañeros que se han autocalificado como rebeldes nos han dicho que ellos se hacen a un ladito porque no quieren estar con los gobiernistas. Nos califican a nosotros de supuestos gobiernistas. Dicen que le hemos aprobado las leyes del gobierno, que nosotros estamos aquí aprobando las leyes neoliberales y que por eso ellos se ponen a un lado, porque según ellos no quieren estar con nosotros aprobando las leyes neoliberales. Y yo siempre les he dicho, no es la primera vez.
El gobierno, a través del presidente de la República, ha mandado a esta Asamblea Nacional 6 proyectos de ley. ¿Sí? ¿Recuerda cuáles son estos? Claro. A ver. La primera que mandó el señor presidente de la República fue la ley de la reformatoria, la LOES, Educación Superior. ¿Pero antes no envió la Ley Orgánica de Comunicación? No. Fue al día después. siguiente. Fue después. Ok. La LOES no está aprobada. Como sabemos, está en tratamiento. Conjuntamente con otros proyectos, uno de ellos que yo mismo suscribí un proyecto de ley para reformar la LOES. Entonces no está aprobada. Segundo proyecto de ley que mandó el presidente fue la ley de comunicación. Esa tampoco está aprobada. Es de conocimiento público, está en tratamiento. La tercera ley que mandó el señor presidente de la República fue la ley de creando oportunidades. Que era un compendio de estas iniciativas que en su momento el gobierno las presentó. Ese proyecto está devuelto, no se aprobó aquí. Tercer proyecto. Cuarto proyecto, el señor presidente de la República mandó el de el uso progresivo de la fuerza. Ese no está aprobado todavía, está en tratamiento aquí en la Asamblea Nacional. El otro proyecto es el proyecto de ley del llamado de la reforma tributaria. La que entró en vigencia por el Ministerio de Es la única que entró en vigencia, pero no por la bancada de Pachacuti, pues. ¿Sí? Nosotros, a través de la compañera asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacuti, propusimos la moción para el archivo de ese proyecto de ley. Negar y archivar. Decía. Negar y archivar. ¿Quiénes fueron los que no apoyaron esa moción para archivar esa ley? Fueron los que hoy dicen que nosotros nos hemos gobernizado, es decir, los de UNES. Ellos, todo el bloque de UNES, se abstuvo de votar por esa moción del archivo y permitieron que esa ley tributaria pase por el Ministerio de la Ley. Con el apoyo de algunos compañeros de Pachacuti que se sumaron a esa abstención para apoyar esa moción. A estas normativas le faltó una. Sí, la ley y voy a la última. De inversiones. Ya. Que esa sí fue negada y archivada. Y la última ley, la sexta, es la ley de inversiones que la ando a llevar aquí. Aquí está. Esta ley también la negamos y la archivamos. Es decir, de las 6 leyes que mandó el señor presidente de la República, solo una está aprobada, pero no por Pachacuti, pues. Aprobada gracias a UNES. ¿Cómo es que nos vienen a acusar a nosotros de gobiernistas? ¿Qué ley hemos aprobado nosotros? ¿Entró por decisión de la bancada de Unión por la Esperanza o porque la Asamblea Nacional no tuvo los votos para pronunciarse, sea para negar o archivar o para aprobar? Nosotros presentamos la moción para archivar la ley tributaria y esa moción solo alcanzó 53 votos. Si el bloque de UNES hubiera respaldado esa moción, hubieran sido 53 votos más 48, creo que son ellos. Es decir, esa moción del archivo hubiera pasado con más de 90 votos, pero no alcanzamos, solo llegamos a 53 votos. Esa es la verdad. Y le hubiésemos dado la razón al gobierno al señalar que la Asamblea Nacional obstaculiza su trabajo. Pero es que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Nosotros no vamos tan solo porque queremos que el presidente de la República nos diga que somos buenos muchachos, vamos a aprobar nomás cualquier cosa. No es así, pues. No olvidemos que la ley Creando Oportunidades había un artículo, de tantos, el que me acuerdo, que decía que cuando el empleador le despide al trabajador, el trabajador tiene que dejar pagando un salario completo para el empleador. Nosotros estamos aquí para aprobar cualquier cosa. Y esta ley, la de inversiones, está diciendo que, por ejemplo, puede el Estado entregar en delegación por 40 años la empresa eléctrica a manos privadas para que la administre. ¿Qué va a pasar al momento en que la empresa privada acoja por delegación la administración de la empresa eléctrica por 40 años? Van a subir los costos de la planilla de la luz, como dice nuestro pueblo, pues la planilla del consumo de la energía eléctrica. Nosotros no estamos aquí para eso. Le hemos negado, y yo, mi estimado Ricardo y querido pueblo, algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo me siento satisfecho haber negado este proyecto y haberle evitado que nuestras madres de familia tengan que pagar mañana el doble, el triple, el costo de la planilla de la luz. Eso es lo que hemos evitado. ¿Eso no le genera conflictos con el sector de la denominada bancada del Acuerdo Nacional, esa postura?
Yo no vengo aquí a cumplir apetitos de ciertos sectores políticos. Yo tengo un compromiso con el pueblo ecuatoriano por el que he luchado por más de 50 años en lo personal acompañando estos procesos. Si por negar estas leyes, Ricardo, tengo que recibir estas descalificaciones del propio presidente como nos gritó a todos de ladrones y nunca pudo probar eso. Nunca pudo probar su difamación gritándonos ladrones, pero quedó claro de que nos gritó cualquier cosa lleno de la rabia y la desesperación porque le negamos esta ley, pues porque no le hacemos los mandados. Entonces, cuando yo me voy a nuestros pueblos, les digo a nuestros pueblos, cuando el presidente nos sigue insultando, tranquilícense. Preocúpese, querido pueblo, cuando el presidente me diga que soy un buen muchacho. Ahí algo raro está pasando. De acuerdo, legislador. Asambleísta Lucía Plasencia, voy con usted ahora. ¿Qué pasó con la izquierda democrática? Hemos observado que algunos legisladores han sido separados de la bancada y otros hasta expulsados del partido. ¿Qué pasó durante este año al interior de la bancada legislativa de la izquierda democrática? Sí, efectivamente, Ricardo, usted ha mencionado al interno de la izquierda democrática. Primero hay que decirle a la ciudadanía que el tema de separar a un asambleísta de la bancada o de bloque no está en lo que nos rige a nosotros, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo he buscado, no hay donde dice vamos a separar a un asambleísta de la bancada. Por lo tanto, jurídicamente no hay esa figura, yo tengo que decirlo, porque hay que hablarlo con legalidad, pero sí hay dentro de los estatutos de los partidos políticos mediante un proceso y llamamiento al comité de ética, y esto resuelve una expulsión como militante o adherente del partido, cosa que en el tema de asambleístas no se da. Y por lo tanto nosotros no vemos esa figura, y eso hay que también llamar a la atención a los dirigentes del jefe de bloque, que se supone que el jefe de bloque vela por nuestros intereses de los asambleístas integrantes del bloque. Lamentablemente situaciones que dentro de la interna del Partido de la Izquierda Democrática está llevando una crisis, y hay que mencionarles, y yo lamento mucho la crisis que está pasando en este momento en nuestro partido, una crisis que también se da en algunos otros partidos. Es momento, pero eso también nos da la oportunidad para ir superando, para ir nosotros revisando y hacer un análisis qué está pasando al final del día con las propuestas. En este caso, mencionar que, al menos voy a hablar en forma personal, que siempre he estado a favor del pueblo, siempre estaré a favor de las grandes mayorías, y eso parece que les ha molestado a los dirigentes, en este caso al jefe de bloque y a los dirigentes del partido, dirigentes nacionales, y más aún se agudizó cuando acepté ser parte de la comisión pluripartidista, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó o legitimó para que este grupo de asambleístas, los 5 miembros que ahora están conformando esta comisión, parece que no les gustó porque fueron a mi despacho a decirme que dé un paso al costado, porque ellos no aceptaban que mi persona, ahora ojalá, yo no quiero entender que el centralismo o por ser parte de la provincia de frontera no quieran que mi nombre esté dentro de una comisión tan importante que se estableció y que fue legítimamente aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, que esté ahí. Más allá de eso, yo pienso que yo nunca voy primero, a irme en contra de la decisión del Pleno. Segundo, a mis actuaciones que han venido siendo coherentes. Parece que también les molestó que yo apoye al tema de las amnistías. Aquí hay que mencionar algo muy importante, o desconocen de mi proceso de formación de las organizaciones sociales, de la defensa de los derechos, de los defensores del agua, y cómo yo iba a regresar a Loja cuando yo no iba a defenderlos en este momento. Parece que eso no les molestó, y yo estoy hablando personalmente. Entonces fue ahí cuando se me hizo llegar una comunicación que me separaba del bloque. Y luego, insisto, yo sigo siendo parte de la izquierda democrática porque a mí no se me ha seguido ningún proceso disciplinario. Asambleísta, ¿usted no está de acuerdo con las decisiones que ha adoptado el jefe de bloque, el actual jefe de bloque del Partido de Izquierda Democrática? Jamás estaré cuando se va a mi despacho y me dice que dé un paso al costado, de que no conforme esta comisión. Que usted no fue la delegada, hubo un comunicado
de la Izquierda Democrática, que usted no fue la delegada para conformar esa comisión. Yo acaté la orden del máximo, el que tiene el máximo decisión, que es el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el órgano de mayor decisión, que es el Pleno de la Asamblea Nacional, y yo, si hacía caso al jefe de bancada y al asesor que fue de bancada que fue a mi despacho, estaría yéndome en contra de mis funciones, que estoy dentro de la Asamblea Nacional, a lo mejor me costaría la destitución. Por lo tanto, yo no acaté y les dije que no, yo voy a seguir con este proceso, y así que lo estamos nosotros cumpliendo. Asambleístas, el 14 de mayo se hizo público un acuerdo legislativo entre la Izquierda Democrática y el movimiento Pachacutic. ¿Está vigente todavía ese acuerdo, asambleísta Salvador Quispe? Sí. ¿Bajo qué aspectos? Hemos hablado con el colega asambleísta Marlon Cadena, que entiendo es el jefe de bloque de la Izquierda Democrática, y hemos acordado hacer primero una evaluación de cara a ratificar y a continuar en esta minga. Ricardo y querido pueblo ecuatoriano, nunca vamos a encontrar un camino sin problemas. Eso tal vez ahí arriba. Mientras estemos aquí, este camino siempre va a tener dificultades. Y tenemos que aprender a caminar en medio de esas dificultades y a superar esas dificultades y a salir bien. Había asambleístas de la Izquierda Democrática, legislador, perdón que le interrumpa, por ejemplo, el asambleísta Marlon Cadena había señalado que mantenía algunos reparos respecto de las amnistías. Y si mal no recuerdo, las amnistías eran parte del acuerdo legislativo entre la Izquierda Democrática y Pachacutic. ¿Ese puede ser un tema de discrepancia o de evaluación, si se quiere? De evaluación. Por supuesto que nosotros impulsamos el tema de la amnistía o de las amnistías, más allá de que se puso bravo, hasta por eso el señor presidente de la República, y se pusieron bravos algunos ciudadanos de Quito, y hasta hicieron una marcha con banderas blancas, eran, ¿verdad?, o banderas negras. Hicieron unas marchas en contra de la Asamblea Nacional por eso. Lo sentimos mucho, pero es que es nuestra obligación. Y posiblemente hemos tenido algunos desacuerdos con la Izquierda Democrática en este año. Pero es que es parte de la democracia. Yo no puedo esperar aliarme con alguien que sea 20 sobre 20. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde? Tengo que llegar al cielo para encontrar una persona pulcra al 100%. No voy a encontrar nunca. Tengo que juntarme con personas que son personas humanas y que tenemos criterios distintos, pero hay temas que coincidimos y hay que valorar eso y hay que avanzar con eso. Y en los temas que disentimos, pues hay que respetar. Y yo estoy con la entera disposición en mi calidad de coordinador del bloque de Pachacutic a que evaluemos y vayamos viendo cuáles son los puntos del acuerdo, pero avancemos. El Ecuador necesita que nos demos la mano y nosotros, Ricardo, que hemos propuesto toda la vida la unidad en la diversidad, vamos a seguir bregando en ese sentido, porque si busco un aliado que no sea pecador, no voy a encontrar en ningún lado. De acuerdo, asambleísta Lucía Plasencia, ¿qué pasa con este acuerdo en la Izquierda Democrática? ¿Hay que evaluarlo? Habrá que evaluarlo, si bien es cierto, yo concuerdo con el asambleísta Salvador en cuanto a que debe prevalecer el tema de la democracia, y en esa diversidad tenemos que nosotros buscar ese objetivo común, el bienestar del país, de todos, no solamente de un grupo. Por eso es que es un momento que se puede evaluar esa agenda legislativa, ese acuerdo que en algún momento se firmó con algunas líneas rojas, compañero legislador. Es momento de revisar cuál ha sido el accionar. Es momento de revisar para quiénes han venido haciendo esa votación. Eso hay que analizarlo, si ha sido en favor de un grupo o en favor de las mayorías. ¿A favor de quién? A favor de las mayorías del país, de las familias ecuatorianas que están necesitando en este momento de una reactivación económica. ¿Y lo ha sido? Lamentablemente no se ha venido siendo coherente, y hay que decirlo. A lo mejor por eso le estoy diciendo, me costó ese mal papel que llegó diciendo que se me separa la bancada. Fue a lo mejor por eso. Usted acaba de escuchar al colega asambleísta Salvador el tema de las amnistías, donde dijimos sí, vamos a analizar y vamos
vamos a votar por nuestros luchadores sociales, por los defensores del agua, pues claro que vamos a tener coherencia. Lamentablemente para algunos, y insisto yo en el tema de centralismo, dijeron no, ¿qué dirá Pichincha, qué dirá Quito? Yo me solidarizo con las acciones de octubre del 2019, pero primero está por esos luchadores que yo incluso, como yo lo venía diciendo, nosotros en Loja hemos estado apoyándolos y hemos estado siendo coherentes con eso. Así que es momento de hacer una evaluación, de retomar el rumbo, de ver que las nuevas problemáticas que están en este momento siendo imprescindibles tratarlas. ¿Por qué? Porque le digo, y justamente estaba revisando qué proyectos de la Asamblea debería despachar lo más pronto posible. Por ejemplo, la ley orgánica sobre el uso progresivo de la fuerza. Esa ya debemos nosotros ya darle un tratamiento. La ley orgánica para prevenir y erradicar la malnutrición adulta e infantil. Otra propuesta, la ley orgánica de educación superior. ¿Qué pasó ya el primer debate en el Pleno? Ya estamos nosotros, pero hay que nosotros darle la agilidad que se merece. La ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Las leyes que promuevan el desarrollo económico del país. Son proyectos que ya son imperantes, que se debe dar tratamiento en la Asamblea Nacional. Pero Ricardo, solamente para concluir algo. Al final del día, nosotros hacemos las normativas, las leyes, pero al final del día quien las ejecuta es el señor presidente en las diferentes carteras de Estado. Ahí es donde tenemos que presionar. Asambleísta Salvador Quispe, uno de los temas que sin duda hay que tomarlo en cuenta también es esta conformación de la Comisión Pluripartidista, un hecho que se dio en el Pleno de la Asamblea Nacional y en donde generó discusión la vigencia o no de medidas cautelares. No les voy a pedir que emitan un criterio porque existe todo un proceso alrededor de aquello, pero ¿qué pasa alrededor de la conformación, del diálogo, del debate? Y esta comisión tendrá que entregar un informe, sea cual fuere. ¿Cómo va a ser el comportamiento del movimiento Pachacútic, asambleísta Salvador Quispe? ¿Actuarán en unanimidad de bloque o tendrán la libertad cada uno de los legisladores para tomar una decisión? No se puede pues dejar suelto a cada quien. Entonces, si van a actuar sueltos cada quien, que desaparezcan los partidos políticos. Pues. ¿Qué sentido tiene que exista un partido político, una bancada, si cada quien va a actuar a su criterio y a su manera? Claro que tenemos el derecho a pensar distinto, etcétera, pero cada organización política tiene sus reglas generales. Uno tiene que ser respetuoso a eso, porque de lo contrario, cuando era candidato también era de decir, pues no necesito de este partido político y me voy nomás independientemente a ver si la ley le permite y a ver si estaríamos sentados aquí como asambleístas. ¿Habrá procesos disciplinarios? No vamos a gastar el tiempo en esos temas. Para mí, esa comisión, con todo respeto, colega asambleísta Plasencia, para mí esa comisión no es una comisión multipartidista. Pluripartidista, dice la ley. Pluripartidista. Porque si fuera así, debería, por respeto a cada partido político, cada partido tiene a su director nacional, tiene un comité ejecutivo. Aquellas autoridades de todos los partidos deberían haber notificado, este es mi delegado para esa comisión. Y eso no se ha hecho. Se han aprovechado de llevarse, desgranando algunos miembros de las bancadas, se han llevado para UNES y han impuesto el poder del voto, irrespetando a los partidos políticos. Y eso no es nada bueno en democracia. Puede ser legal, pero es inmoral, es antiético. Y eso no se puede hacer. Sin embargo, allá yo no tengo por qué pasar el tiempo en esos temas cuando tengo otros temas mucho más importantes. Al Ecuador poco nada le importa si le votan a Guadalupe Llori, si se conforma la comisión, si no sé qué cosas. Al Ecuador le interesan estos temas, las leyes, y estoy concentrado en eso y vamos a trabajar en eso. De acuerdo. Un criterio, igualmente, rápidamente, asambleísta Lucía Plasencia, respecto de el trabajo, la discusión que generará, sin duda, la Comisión Pluripartidista. Ustedes integrantes. Yo concuerdo con algo con la asambleísta Salvador. A la gente no le importa lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Lo que le importa es tener que comer, llevar el pan para sus mesas y que nosotros le demos las condiciones necesarias para que se pueda efectivizar eso. Ahora bien, en el tema de la evaluación, claro que vamos a evaluar ante un 10.43% de productividad de la señora presidenta. Claro que tenemos que evaluar cuál ha sido el funcionamiento para eso. No hay que tener miedo a la evaluación. Por lo tanto, ¿yo qué quiero decir? Que esta comisión es legítima porque se está cumpliendo con el artículo 18 de esto, que nos rige. ¿Es legal? Es legal y legítima. Le digo legítima porque yo había ya mencionado en un momento la voluntad de más de 80 asambleístas dijeron sí a la conformación para evaluar a la señora presidenta en esa asamblea. Insisto, con este porcentaje, pues claro que tenemos que ir a evaluar, pero esto va más allá, que tome un rumbo,
un rumbo nuevo a la Asamblea Nacional, así como acabamos de hablar, revisar nuestras agendas, revisar cuál ha sido el trabajo legislativo y para dar respuestas importantes al país. De acuerdo. Asambleísta Lucía Plasencia, yo le quiero agradecer por estar con nosotros en Tercer Debate. Legislador Salvador Quispe, igualmente gracias por estar con nosotros en Tercer Debate y un poco conversar también los temas que atañen al Parlamento ecuatoriano. 5 segundos les voy a otorgar a cada uno, sí, legislador, rápidamente, por favor. Sería bueno que sea la evaluación, pero detrás de esto, lo he dicho muchas veces, detrás de esto hay la intención de la destitución, y no me preocupa el puesto, pero detrás de la destitución hay la intención de ajustar los votos para los juicios políticos al Consejo de Participación Ciudadana y para desde allí apoderarse de los organismos de control, de la justicia, de la fiscalía, no para mejorar, sino para consolidar la impunidad a la corrupción que sueña el correísmo. De acuerdo, Y legislador. no podemos prestarnos para eso sería hacerle un daño terrible al Ecuador. Gracias, asambleísta Lucía Plasencia, igualmente, 5 segundos. Nosotros tenemos claros dentro de la comisión evaluadora cuál es lo que tenemos que ir analizando, por lo tanto, a la final del día, el órgano de mayor decisión es el Pleno. Los 137 asambleístas van a decidir sobre el informe que recomiende el señor presidente de esta comisión. Así que en bienestar del país estaremos nosotros firmes para lo que el pueblo nos apoyó en las elecciones pasadas. De acuerdo, legisladores, gracias por estar con nosotros. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Hemos tratado de abarcar todos los temas en cuanto a lo que concierne a la evaluación a este primer año de gestión de la Asamblea Nacional. Nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima edición en Tercer Debate. Que tengan una buena tarde.